Creo que ha llegado la hora de hablar de uno de los temas más complicados en este podcast. Hoy vamos a hablar acerca de las sectas. Te voy a ayudar a identificar si es que tú estás en una o no. Bienvenido al podcast de Esforzada y Valiente. Siéntate como en casa, trae un tecito, unas galletas, porque hoy la charla va a estar bastante buena. Comencemos. La palabra secta de por sí ya es una palabra difícil, así que vamos a abordarla en este podcast con mucho respeto. Es muy importante que sepas que una secta se distingue por muchas características, ya sea de índole religioso, social o incluso ideológico. Hoy vamos a hablar acerca de las sectas, pero sobre todo te voy a ayudar a que tú descubras si es que estás en una secta o si es que no. Y sobre todo vamos a ver la manera de cómo hacer para que tú puedas salir de ella si es que quieres. Y si es que no, pues tendrás tus razones. Igual vamos a tratar esto con mucho respeto. He hecho una pequeña investigación, por lo cual estaré viendo mis apuntes. Y me encantaría desde ya agradecerte y también pero también pedirte que te suscribas al canal para que más personas puedan llegar y puedan saber un poco más de estos temas, que muchas veces no se tratan de la manera en la que deberían. Por lo general, vemos el tema de las sectas de una forma bastante superficial, de la mirada de una persona siempre, ¿no? De la persona que salió de la secta. Pero vamos a hablar un poco acerca de qué dice la Biblia acerca de estos grupos, porque también la Biblia habla de estos grupos. Y vamos a hablar también de cuáles son las características de una secta. ¿Cómo es que estas características destacan y cómo es que se forman finalmente las sectas? ¿Hay sectas buenas? ¿Hay sectas malas? Vamos a averiguarlo en este episodio. Podríamos empezar hablando del líder. El líder de una secta es un líder que se caracteriza por ser carismático, ser autoritario. Es la persona que más sabe dentro de la pirámide de autoridades, de rangos y jerarquías en una secta. Su palabra es ley, por lo que este líder siempre va a tener conocimientos y habilidades muchas veces especiales. Y sus seguidores van a considerar que esta persona es prácticamente divina. Otra característica muy importante es que hay un adoctrinamiento intenso. Las sectas suelen usar técnicas para desarrollar adoctrinamiento, para inculcar y reforzar creencias entre los miembros. Esto puede incluir a veces repetición de doctrinas, algunos rituales. Se crea un mundo que excluye otras perspectivas. No hay lugar a otras opiniones. No hay un porqué dentro de las sectas. Simplemente hay cosas que te tienen que hacer porque se deben hacer y no hay un por qué no. Si es que podemos hablar desde nuestra perspectiva cristiana, hay grupos en los que actualmente dentro de Latinoamérica, dentro de Perú, dentro de Lima, hay grupos extremos donde se practica el adoctrinamiento intenso, donde se practica esto de hacer rituales dentro del grupo, dentro de la comunidad, ¿no? Y que estos rituales son como infalibles para poder lograr ciertas cosas dentro de una comunidad o dentro de una secta. También es muy importante hablar del aislamiento. Los miembros de una secta generalmente suelen ser aislados del mundo existente. Esto puede ser a veces físico, puede ser emocional y otras veces también puede ser social, pero se anima siempre a cortar lazos familiares y amigos que no pertenecen a tu grupo, te limitan a la exposición a medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Hay grupos en los cuales te prohíben incluso tener redes sociales, o he escuchado a varios pastores cristianos decir de que no puedes usar TikTok, de que no puedes entrar a Facebook o Instagram porque simplemente eso es vanidad y te incita al diablo, a que el enemigo haga cosas en tu vida. Y es que en realidad esto depende mucho de cómo una persona puede tener control sobre sí misma. Entonces a veces hablamos de que hay influencias dentro de estos grupos o medios de comunicación que lamentablemente contradicen las enseñanzas de estos grupos religiosos. Hay sectas que incluso tienen tanto dinero
que tienen canales de televisión, tienen radios y tienen demasiadas producciones. Por un lado dicen que los medios de comunicación están mal, pero por otro lado tienen su canal para poder difundir sus propios contenidos. Pero bueno, cada quien con sus cosas. Otro punto también de las sectas es la exclusividad y el elitismo. Las sectas suelen creer que tienen la verdad absoluta, ¿no? Que sus miembros son los únicos que van a alcanzar la salvación, la iluminación o un estado especial de existencia. Son personas especiales, son seres místicos, únicos, no hay otros como ellos. Y esto hace que se sientan exclusivos, ¿no? de estar en ese grupo en el que están. Esto genera un sentido de pertenencia muy fuerte, pero también puede fomentar la alienación del resto de la sociedad. Y esta exclusividad se ve mucho en bastantes grupos religiosos, sociales y también ideológicos, donde tú tienes la razón, ¿no? Si es que tú estás en una secta, te van a decir: nosotros somos una generación tal y somos así y somos asá, no hay nadie como nosotros, aumentándonos el ego y también generando sentido de pertenencia con este grupo. Entonces suele pasar constantemente, es normal. Otro punto tal vez muy preocupante en los grupos llamados las sectas es el control de la información. Los líderes de las sectas a menudo suelen controlar estrictamente la información de un grupo. Por ejemplo, se prohíbe el acceso a la información de otros lados, ¿no? Donde hablen en contra de las enseñanzas de una secta, donde digan algo malo de esa secta, ahí no hay que meternos, no hay que informarnos en tal página, en tal diario, tal canal. ¿Por qué? Porque esto hace que nos generemos preguntas, nos cuestionemos si algo está bien o algo está mal. Y obviamente los líderes de la secta jamás van a permitir que se cuestione su forma de pensar y su forma de hacer las cosas. Además, hablamos también de demandas externas de lealtad y obediencia. En estas sectas se exige que sus devotos tienen que ser obedientes, tienen que ser extremadamente leales, y se exige esto al grupo y también al líder. O sea, es prácticamente renunciar a tu forma de pensar, renunciar a otras consignas, otra visión que tengas. Incluso esto también puede incluir a renunciar a tus bienes materiales, tu tiempo, incluso tu propia voluntad. La desobediencia o la duda pueden ser castigadas severamente dentro de una secta. Incluso el cuestionar al líder puede llevar a la expulsión de la secta, a un castigo severo de avergonzar, intimidar, incluso castigar a la persona solamente por cuestionar que algo no está bien o algo no está mal, ya sea mediante presión psicológica, ostracismo o castigos más severos que incluso pueden incluir violencia física. Luego también hay otro punto de las sectas llamados manipulación y explotación. Los líderes de las sectas suelen manipular a sus miembros para sus propios beneficios. Puede ser un beneficio económico, puede ser poder o incluso muchas veces se ha visto que puede ser beneficio. Los miembros pueden ser explotados en estas facetas, ¿no? Pueden ser incluso explotados financieramente, obligándoles a realizar trabajos sin recibir un sueldo, trabajar horas extras, trabajar muchísimo, dar tu dinero de forma indiscriminada, dar cantidades exacerbadas de dinero, ¿no? Por este tema de la fe y la manipulación. Entonces, ese es un punto que ya podrías como ir sacando tu cuenta más o menos. Luego hay una dinámica miedo-culpa. Hay algo que las sectas usan constantemente: el miedo, la culpa, ¿no? Y estas son herramientas que ellos tienen para poder controlar. Los miembros pueden incluso ser amenazados con castigos espirituales o físicos si es que abandonan el grupo o desobedecen las enseñanzas. Es decir, tú no puedes cuestionarte nada, tú no puedes
como pensar de forma independiente. Y hay cosas que les pasan a aquellos que no cumplen con las doctrinas. Se les castiga, se les controla a través del miedo, a través de la manipulación y a través de la culpa. Así que donde te hagan sentir culpable, ahí no es. Otro punto también muy importante es el proselitismo agresivo. Hay muchas sectas activamente involucradas en reclutamiento de nuevos miembros constantemente, y esto puede hacerse a través de tácticas agresivas de proselitismo o incluso mediante la manipulación emocional. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucha gente que está vulnerable en todo lugar, y estos líderes de las sectas aprovechan la debilidad de una persona, aprovechan la tristeza de una persona para poder involucrarla en estos grupos y poder controlarla a través de su debilidad. Hay muchos casos, incluso se ha visto en la iglesia, hay grupos en los que recomiendan predicarle a personas que están tristes, personas que están mal, para involucrarlas, para pedirles que pertenezcan. Pero vamos a hablar de eso más adelante, porque sé que es un tema que es delicado, porque sé que tú también seguramente predicas en tu iglesia y lo que te estoy diciendo es como muy ¿qué? Pero vamos a hablar también de la perspectiva de la Biblia y qué es lo que Dios nos dice acerca de estos grupos. Así que, por favor, sé paciente. Otro punto también es la dificultad para salir de un grupo. Esta es una característica bastante común en las sectas, y es que hacen que sea muy difícil salir del grupo. Incluso es aislamiento social, hay amenazas, adoctrinamiento, hay miedo, represalias. Prácticamente ya sea un grupo o una entidad superior como un dios o un destino trágico. O sea, lo que te dicen, si tú te sales, algo te va a pasar, o algo está mal contigo, el diablo te está usando, o no sé qué, no sé cuándo. O sea, uno no puede dejar el grupo, está mal visto, y esto se presta a especulaciones y palabras de odio. De hecho, conozco mucha gente que le ha costado salir de ciertos grupos por temor, por control, y a veces tu familia también está dentro de ese grupo, y es mucho más difícil dejar un grupo cuando tu familia también está dentro. Entonces es súper difícil. Pero vamos al hecho de lo que dice la Biblia. La Biblia no habla específicamente de la palabra secta, pero habla de varios principios y también advertencias que debemos tener con estos grupos. Por ejemplo, nos ayuda a identificar grupos religiosos, ¿no? O doctrinas que tal vez nos desvían de la verdad bíblica. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de estas advertencias. De hecho, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15, dice lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Claramente vemos este tema del engaño dentro de una secta, donde una persona se presenta ante ti como una persona completamente normal, completamente libre, feliz, y quiere que pertenezcas a su grupo. Pero vamos al hecho de que ellos vienen vestidos de ovejas, es decir, te muestran una verdad que no es la verdad dentro de la iglesia, te muestran algo imperfecto, algo falso, porque al final te dicen, y he conocido gente así, ¿no? Que te dicen como, no, tú puedes hacer tú puedes salirte cuando quieras, si quieres ven, si quieres no, pero mucho cuidado. Luego también en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Hay personas en grupos religiosos, en sectas, que consideran incluso que son más importantes que Jesús. Es decir,
hay una destrucción repentina, dice en el libro de Pedro, y es que también se refiere a los falsos maestros. Por ejemplo, el Evangelio de Jesucristo claramente nos enseña a que nosotros tenemos que disfrutar la vida en libertad, sin que nadie nos tenga que oprimir, ni un empresario, ni un gobierno, ni alguien con más poder que otras personas. Pero estos grupos religiosos imponen ese tipo de jerarquías, imponen poder, y eso es un problema. Estamos hablando de falsos profetas, personas que no enseñan la verdad bíblica. Automáticamente, viendo que hay una incoherencia en lo que ellos dicen con lo que la Biblia dice, ahí se nos prenden las alertas de secta. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Sobre la exclusividad y la desviación de la verdad, en el libro de Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema, sinónimo de maldito. Prácticamente la Biblia maldice a aquellos que pretenden pervertir el evangelio de Cristo. Y es que hemos visto a lo largo de los años muchos grupos religiosos, no voy a dar nombres, pero básicamente vemos grupos religiosos que le han añadido libros a la Biblia. Y no solamente le han añadido libros, sino que también tienen sus propios libros, tienen sus propias Biblias con la verdad bíblica modificada. Entonces es un tema bastante complicado de hablar, de mencionar, pero no por ello vamos a desestimar de que hay una palabra que los califica como secta. Entonces, si ves que alguien te ofrece otro libro que no es la Biblia, si te ofrecen una verdad completamente distinta a la verdad de la Biblia, mi consejo es que te alejes. Mi consejo es que te salgas de ese grupo porque no hay honestidad, no hay lealtad y lo que hay es maldición. De hecho, Gálatas lo dice claramente. Si aún nosotros o un ángel del cielo, o sea, dice la palabra de que van a pasar cosas sobrenaturales que nos van a confundir, que van a hacer que creamos que verdaderamente hay algo nuevo en el evangelio, pues que no creamos. Porque habla también de que el enemigo, y estoy hablando de Lucifer, este personaje puede venir a engañar, venir a destruir y también a confundir. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre lo que leemos y sobre lo que dejamos que nos enseñen también. Por eso es muy importante que estudiemos las escrituras para que nadie nos engañe. Luego también hay que hablar de un tema muy interesante que es el discernimiento y la prueba de espíritus. De hecho, en el libro de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 1, dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Es decir, la palabra afirma de que hay espíritus afuera rondando, de que hay espíritus en todo lugar, pero también dice que nosotros tenemos que probar que verdaderamente son espíritus de Dios, porque van a haber muchos falsos profetas que han salido del mundo. Vamos a ver de repente gente que dice yo soy el Cristo y van a empezar a convertir el agua en vino, van a empezar a hacer cosas que Jesús ya hizo en la Biblia, ¿no? Pero van a hacer como querer hacerse pasar por un Mesías, y va a haber gente incluso mucho más conocedora de la palabra que nosotros y que va a caer en esos engaños. Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo proteger a las personas que nos enseñan la verdad del evangelio. Luego también en el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 11, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con
toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. En ese tiempo, en el libro de los Hechos, vemos una historia en la cual en Tesalónica habían personas que eran conocedoras de la palabra, estudiosas, y al ser estudiosas sabían que todo lo que les enseñan tenía que ser validado. Entonces ellos también se leían las Escrituras diario para ver que lo que le enseñaban los apóstoles era lo que decía la verdad de las Escrituras. Si había algo que no había, como que no hacía match, no había mucha coherencia en lo que decían los apóstoles con lo que decían las Escrituras, se alejaban y tenían que decir bye, pero todo era coherente. Entonces ahí podemos ver que hay una sana doctrina en avance. Algo también muy importante que nos dice la Biblia es que nosotros tenemos que separarnos de aquellos que promueven falsas enseñanzas. Por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 17, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división, tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Muchas veces hay gente que está en grupos religiosos que dicen: no, yo no puedo dejar la iglesia, yo nací ahí debo morir, ¿no? Y es como la misma Biblia te está diciendo: apártate de ellos. Si es que hay iglesias donde hay división, hay tropiezos, las cosas no avanzan, nada crece, nada avanza verdaderamente rápido como deberían avanzar, pues ahí hay un problema. Y sobre todo si no te enseñan la doctrina que está en la Biblia, la verdad bíblica completamente distorsionada, dice: apártate, sal de ahí corriendo, porque ahí hay gato encerrado. Hay un punto muy importante sobre la unidad en Cristo. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículos 14 y 15, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Jesucristo. Vemos claramente que hay una importancia y hay un énfasis en creer en la verdad, en las enseñanzas de Jesucristo por sobre todas las cosas, evitando divisiones, evitando doctrinas falsas, evitando confusión, porque hasta incluso los líderes que saben más del Evangelio se van a confundir, y no solamente van a confundirse ellos, sino que van a confundir a toda su comunidad. La palabra de Dios dice que en estos tiempos eso se va a ver mucho más, y estamos viendo muchos grupos religiosos que están empezando a salir, donde hay incluso una mujer que dice que ella es Jesucristo, que es Dios Madre y no sé qué más, que de verdad que sean reprendidos en el nombre de Jesús, porque la verdad bíblica es una sola. Así que si quieres saber un poco más acerca de esto, ya sabes, puedes suscribirte a este canal, darle like por ahí también, y te dejo mis redes sociales. Si es que crees que estás en una secta, déjamelo en los comentarios, quiero orar por ti también. Y asimismo, ya sabes que me puedes encontrar en TikTok, en Instagram como iShirley. Voy a estar encantada de poder recibirte por esas redes para poder conversar. De hecho, yo no sé si estuve en una secta, pero creo que sí estuve en un grupo religioso donde había como una distorsión del entendimiento de la Biblia, pero sé que todo es a su tiempo. Estoy muy contenta porque hay mucha gente que me está escribiendo y me está pidiendo oración también. Agradezco a cada persona, oro por cada persona que está viendo este video, oro por ti si es que no puedes salir de una secta y te está costando mucho. Oro a Dios porque te dé la fuerza, el poder y te dé las circunstancias para que lo puedas hacer. No es fácil, sé que toma mucho tiempo, es una decisión a veces un poco difícil, porque cuando nos quitan la oportunidad de pensar, de hacer cosas por nosotros mismos y vivimos dependientes de un líder religioso, de un grupo que nos dice lo que tenemos que hacer, en qué tenemos que pensar, cómo tenemos que vestirnos, a dónde podemos ir, a dónde no podemos ir. Jesús no te prohíbe nada.
es tu amor a Dios el que te hace no hacerlo. Y esa es una verdad bíblica. Conozco mucha gente que te dice, deja de hacer eso porque si no te vas a ir al infierno. Es un poco cuestionable, pero la Biblia no quiere que tengas miedo. La Biblia no te enseña a tener miedo. La Biblia te enseña a vivir en libertad. Sientes que a veces estás un poco como harto, no lo sé, no te sientes lleno, no te sientes feliz, no te sientes pleno, sientes que algo está pasando, es tu espíritu de repente como revoloteando dentro de ti, diciéndote que hay que hacer algo. Pues este video no es una casualidad. Oro por ti y ya sabes, mis oraciones están contigo. Si es que te gustó este video, ya sabes que le puedes dar like. Me encantaría que le des like y que comentes si es que sientes que has estado en un grupo religioso, conoces a alguien que ha pasado por esto. Sería genial. Y si quieres que entreviste a alguien que ha pasado por esto, también házmelo saber, porque conozco a mucha gente que ha pasado por esto y estoy segura de que sus testimonios van a ser de mucha ayuda para muchos de ustedes. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Chao.